¿Sí? ¿Estamos? Bien, pues hemos pasado una mañana en la que hemos estado escuchando mucho sobre qué podemos hacer, muchas herramientas, muchas creencias, muchas opiniones, y vamos a dar paso a una tarde en la que, bueno, a través de Fernando empezamos a conectar. Él como pedagogo y terapeuta nos va a llevar al amor y la necesidad y el deseo. Este es el título del que principalmente él nos quiere hablar, y sobre el que bueno, vamos a empezar trabajando. Él tiene un dossier que incluso si después alguien está interesado... Está compartido. Eso, está compartido. Está compartido solo en el grupo de inscritos, que hay muy poca gente. Bien. Igual todo el mundo lo tiene. Si alguno no estáis en el grupo este de inscritos y lo queréis, se os puede hacer llegar. Este documento es muy interesante, está creado por ti, ¿verdad, Fernando? Y bueno, es una guía para el despertar adolescente. Y más allá. Fernando, ¿qué es este más allá? Todas las edades. Porque de hecho, en el documento lo que se hace es un repaso de la biografía de un ser humano, tanto desde el propio ser humano que evoluciona hasta la adolescencia, como de los padres o adultos responsables de ese crecimiento, de ese desarrollo. Porque generalmente lo que pedimos los adultos, sobre todo escuchando las intervenciones que se han dado esta mañana, es qué hacemos. Pero en ningún momento nos planteamos qué somos. Entonces, este documento un poco intenta acercarnos a lo que somos, muy suavemente, porque tal como se indica en los primeros párrafos, cuando uno empieza a leer lo que viene a continuación de los 4 primeros párrafos, lo que uno lee le genera movimientos internos, y ahí entran en conflicto las creencias, las contracreencias, todo lo que uno entiende que es la verdad, porque se lo han instruido de esa manera. A partir de estos documentos se empieza a mover todo, porque es un poco la idea, ¿no?, que genere preguntas. ¿Dirías, Fernando, que este documento es un documento para padres, para adolescentes? Para padres. Para Para maestros también, claro. Y para maestros, para docentes que estén interesados en tener un movimiento interno que les lleve hacia dónde. El movimiento es una consecuencia del documento. La idea es que podamos empezar a tener una guía para entender qué está pasando en el desarrollo del ser humano desde que nace hasta que llega la adolescencia y más allá, ¿no? Porque la adolescencia marca un hito en la biografía humana, y a partir de la juventud, digamos que la personalidad ya se ha estructurado. Está claro que sufrirá modificaciones, ¿no? Pero lo que ocurre en la adolescencia y en la juventud es vital, porque la personalidad se conforma en esa etapa sobre todo, ¿no? Entonces, en función de cómo cada uno viva esos momentos de tránsito, muchas cosas se van a quedar clavadas en el alma humana y le van a condicionar el resto de su biografía. Por eso es una guía, esto intenta ser una guía, ¿no? Desde tu experiencia como pedagogo y desde este mundo que has creado como en esta guía, ¿consideras que el mundo de la tecnología puede ser algo que construya o algo que edifique o algo que perjudique a esta guía? La tecnología debe ser un instrumento, y los instrumentos suelen ser neutros. La cosa está en cómo los utilizamos, ¿no? Y para saber cómo los utilizamos, antes el ser humano que los utiliza tiene que tener una estructura que le permita discriminar qué quiero hacer con este instrumento, ¿no? Tanto en la tecnología como en cualquier otra cosa, pero la tecnología en concreto es así. La tecnología, hay gente que le pone la cruz como si fuera algo diabólico. Puede ser utilizado de forma diabólica, como hemos discutido esta mañana, sobre todo porque hay intereses de que eso sea algo que pervierta no solo a la juventud, pero sobre todo a la juventud. Pero no tiene por qué ser solamente así, porque gracias a la tecnología nos podemos escuchar. Esta mañana han podido entrar personas, eso ha generado muchas posibilidades. La tecnología, igual que la técnica, igual que todo lo que ha construido el ser humano, los artefactos que hemos hecho, pueden ser utilizados para el bien, pueden ser utilizados para construir, para generar sociedad, para generar cultura. La tecnología actual también, mal utilizada, puede ser un desastre. Y Fernando, cuando hablamos de estructura, para que todos los que estamos aquí y los que van a oírlo después tengan claridad, ¿a qué te refieres con estructura? La estructura es, bueno, claro, es que... Has hablado en el documento. Sí.
todo depende un poco de algo que para mí es clave, que escribí en otro documento, un documento que se titula Libertad para educar. Como soy pedagogo, pues claro, una cosa mentira, ¿no? Toda la historia que se ha montado en educación y la mayor parte de las dificultades que se encuentran en el oficio docente es por una cuestión de naturaleza. Si tú no conoces la naturaleza humana, todo lo que hagas sobre los seres humanos que tienes delante solo puede ser buena intención. Porque, suponiendo que haya buena intención docente, claro, porque hay muchos docentes que no tienen, no que no tengan buena intención, sino que están allí y deberían estar trabajando en otro sitio. No son todos, gracias a Dios no son la mayoría, ¿no? Hubo algo anecdótico que me ocurrió cuando fui a dar una formación en Cuba a un grupo de maestros y de psicólogos y les hice una propuesta, ¿no? Les dije, había gente que estaba jubilada, 70 y 80 años, y les dije, vamos a hacer un ejercicio, tratar de recordar cuando erais niños y explicar qué recordáis de ese momento de vuestra etapa evolutiva, ¿no? Ellos ya habían sido maestros y psicólogos, o sea que no eran gente no sé, que no había estudiado, ¿no? Es curiosísimo, porque lo que recordaban ellos era el amor de aquel maestro, el olor de aquella clase, aquel cerdo que me jorobó la vida. Eso es lo que se llevaron de su educación, siendo además maestros, ¿no? Entonces, claro, lo más importante en la educación es amar lo que estás haciendo, que es un poco lo que también pone ese documento. Da igual el amor expresado en la sexualidad como el amor expresado en hacer la comida. Lo importante es que uno entienda que debe poner lo mejor de uno en lo que haga. Y por eso pongo al principio que el amor es un misterio, probablemente el más complejo, porque tiene tantas formas de expresión que lo importante es qué intención pones, ¿no? Y dónde colocas el egoísmo en lo que haces o dónde lo apartas por amor a lo que haces. Pero ya digo, lo de Cuba fue para mí interesantísimo porque ya lo había experimentado en otras formaciones, pero allí dices, otro continente, otra realidad radicalmente diferente y el sustrato es el mismo, el amor o el desamor. Y que, bueno... ¿Y cómo enmarcas el amor, la necesidad y el deseo en esta estructura? ¿En qué estructura? La estructura que te permite escribir un documento en torno a esa guía del despertar adolescente. ¿Qué es para ti como necesidad y deseo unido al amor? ¿Cómo lo construyes? Tal como está explicado aquí, hago una especie de desarrollo, ¿no? En el cual, cuando el ser humano nace, todo lo que recibe, pongamos que es en buenas condiciones normales, es amor por parte de todo el mundo, ¿no? Y se enmarca toda la evolución del ser humano, sobre todo en las primeras etapas, que también lo explico, en la doble necesidad que tiene cualquier ser humano, que es la necesidad de amar y la necesidad de ser amado. Entonces, son necesidades vinculadas al amar y al amor, ¿no? Cuando el niño va creciendo y empieza a tener movilidad y sensorialidad, que más o menos maneja un poco las tres dimensiones y corre y tal y cual, aparece el deseo también. Y entonces, el deseo lo que hace es que el niño empieza a tomar contacto con la sensorialidad y lo quiere todo. Ahí viene todo el proceso que explico aquí, de que los adultos tenemos que enseñarles a reaccionar delante del deseo, aprendiendo y empezar a tolerar la frustración. Es un elemento clave, ¿no? Si uno desde edad temprana, amorosamente, es educado en la aceptación de la tolerancia y la frustración, podrá posponer conseguir cualquier cosa que desee, o podrá discriminar que a lo mejor eso no lo necesita, y entonces podrá ir aprendiendo qué es importante y qué no es importante, qué es una necesidad y qué es un capricho o qué es un deseo. Y eso ha de ser acompañado por los adultos. Difícilmente puede un adulto educar en esta línea de trabajo educativo si en sí mismo no ha trabajado su discriminación entre necesidad y deseo. Entonces, por eso digo que este documento lo que hace es ir dando pasos en relación a los padres, pasos en relación a los hijos y también pasos en relación a la cultura, ¿no? También pongo aquí que en la antigüedad, cuando una cultura, que las ha habido, educaba correctamente a la gente que vivía en esa cultura, el conocimiento espiritual correcto, una de las primeras cosas que hace es enseñar a la gente que se vinculaba con ese conocimiento espiritual antiguo, hoy es exactamente igual, a discriminar entre un deseo
de qué tipo es. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando las culturas o la gente responsable de esa cultura vibraba con esa forma de conocimiento, la cultura que crecía con esas formas. Cuando determinadas instituciones religiosas se empezaron a apoderar del conocimiento espiritual y empezaron a manejar las cosas de una manera incorrecta, la única manera que han tenido y siguen teniendo de enfrentarse con el deseo es a través del castigo y la amenaza. Con lo que eso genera todos unos remanentes culturales que estamos padeciendo todavía graves, muy graves, porque ni uno puede acercarse al deseo correctamente, ni puede empezar a discriminar qué es un deseo del momento, qué es un deseo más importante, qué es un deseo más sublime, que es lo que se hace en esas culturas, ir escalando en el mundo de los deseos, ¿no? Y luego ya lleva el proceso del Buda, en el que él hace todo un proceso con el mundo de los deseos para no ceder a ellos y ver lo que hay detrás de todo el mundo de los deseos, que es traspasar la malla. Pero bueno, todo eso ya digo, en las culturas que han funcionado y pueden funcionar correctamente, uno de los primeros trabajos es aprender a discriminar entre el deseo y la necesidad, ¿no? Y luego entrando en la necesidad, también lo explico aquí, ¿no? En el transcurso del desarrollo evolutivo de la persona, se le ha de explicar y se le ha de enseñar al niño, a la niña, cómo te vinculas en tu deseo hacia los demás, en tu necesidad hacia los demás, ¿no? Por esa necesidad de amar y de ser amados, ¿no? Y la cosa es un poco aprender a ver qué necesidades tienen los demás, reconocerlas en ti, irles educando en esa, ¿cómo decir?, compañía de vivencias que son bastante comunes en realidad, pero que si uno las vive de una forma avergonzada por una educación, todo eso va para adentro y no lo puede elaborar ni con sus familiares ni, por supuesto, con sus compañeros. Fernando, este mundo del metaverso que nos rodea, ¿está haciendo que esto sea posible o nos está alejando de lo que tú nos cuentas? Los conceptos que se explican con respecto al metaverso, este que dices tú, es una doctrina que está irrumpiendo con mucha fuerza en todo Occidente, que está filtrado a través de Marvel también, y que está irrumpiendo de una manera tal que nos aleja de la realidad. De tal manera que todo es posible en cualquier parte al mismo tiempo. Pero aquí, ¿qué? Es toda una estrategia que está hecha para que podamos pensar que podemos imaginar y vivir en universos 50.000 millones diferentes. Aquello que nos gusta nos lo creamos nosotros y ya está. ¿Y aquí qué? Esta es un poco la sensación que tengo. Porque es una corriente que está entrando muy fuerte desde hace unos 15 o 20 años sobre todo, y que ya está entrando desde que Stan Lee murió. Marvel ha cambiado la orientación. Digo Marvel porque es un referente, no porque sea un friki. Estamos hablando de pantallas y las pantallas, al fin y al cabo, no existen desde ayer, ¿no? No, ya llevan tiempo. Entonces, como los adolescentes son más amigos de ver películas o de ver series que no de leer libros en general y de imaginar que es de lo que se trataría, todo eso se lo dan hecho. Entonces uno puede pensar que cualquier realidad es posible en cualquier momento. Si no me gusta esta, me gusta otra. Ahí la droga también tiene mucho que ver, lógicamente. Y hay algo que creo que es importante curarlo, aunque aquí no lo toco, porque este es un documento que intenta ser lo más positivo posible, pero es el tema del dolor. Supongo que Luis lo ha hablado, no lo toca, ¿no? Porque he leído algo de que hablas de masculinidades, el rito de pasaje, que es algo que está importante en todas las culturas, ¿no? Eso ha desaparecido en nuestra cultura. Es el móvil. Ahora es el móvil. Sí. Te el móvil, ahí te vuelves adulto. Pero fijaros qué curioso, ¿no? En los ritos de pasaje era imposible que no se ocurriera, que no ocurriera un rito de pasaje sin dolor, sin miedo y sin sufrimiento. ¿Dónde busca la juventud de hoy eso? No hay dolor de crecimiento entonces ahora. Los tatuajes. Se ha desplazado lo anímico a lo físico. Y el dolor anímico se sustituye a través de las drogas básicamente, para no sentir. Eso nos coloca totalmente inoperantes y débiles delante de cualquier sufrimiento que la vida te enfrente. Esto no sale en el documento, lo que pasa es que creo que es un spin-off imprescindible de tocar, porque es algo que no se tiene en cuenta, ¿no? Entonces, puede ser que haya jóvenes que para que hagan el rito de pasaje, su pandilla le diga: tienes que coger a esa niña y hacerle no sé qué. Y
Y aunque a esa persona no le dé gusto hacer eso, para ser admitido en el grupo tiene que pasar por ese rito de pasaje. Solo lo nombro como un elemento que no aparece en el documento, pero que creo que es importante tenerlo en cuenta. Porque el rito de pasaje es algo que no nos lo hemos inventado nosotros, lleva toda la historia de la humanidad. Y en lo masculino es de una manera y en lo femenino es de otra, pero infinitamente diferente. La mujer no tenía que demostrarle nada a la comunidad para ser aceptada. Bastante tenía con ser mujer, en todo, ¿no? El hombre sí tenía que demostrarlo. Y eso se sigue manifestando, porque el alma humana lo único que hace es, si encarna en un cuerpo de hombre, pues manifestar lo que tiene como característica masculina, y eso implica toda una serie de retos, ¿no? O las bandas. Pero es parte de lo mismo. Para ser que en una banda tienes que hacer determinado ritual, si no, no entras. Y ese ritual implica dolor, muchas veces vergüenza y miedo la mayoría de veces. Y el hombre ha de pasar por ahí. En todos los estamentos, las universidades también, está en todos los estamentos sociales. Y Fernando, porque estamos en unas jornadas de pantallas, y lo hemos puesto así para dejar constancia de que este elemento que se demoniza, como bien has dicho, se ha hablado, no es en lo que debemos de poner el foco. Entonces, ¿tú dónde pones el foco? Este documento y todo tu trabajo hasta ahora, ¿dónde pone principalmente el foco? La parte previa. Porque yo diría que este documento lo que pretende es ser una guía para padres y educadores, y luego puedes atender tanto eso como otros temas, ¿no? El tema es algo nuclear que te dé una sustancia, un ámbito de descubrimiento de lo que puede ser la naturaleza humana. También hago referencias a la sabiduría védica y a la sabiduría bíblica, a la mitología griega. Voy tocando determinados momentos para que tengamos un mínimo de idea, ¿no? Porque ¿qué ha ocurrido? Es un momento de la historia en el que la individualidad tiene una gran importancia. Pero ¿qué ocurre? En nuestra cultura de aquí hemos pasado del franquismo, en el que solo había una forma de analizar la realidad y todo estaba explicado desde el nacionalcatolicismo, y no te muevas de ahí porque ya sabemos lo que pasaba, a todo vale. Y el todo vale tiene el tremendo riesgo de que la dispersión y la atomización es brutal. Entonces, cada caso es un mundo, cada persona es un mundo, y no hay un conocimiento común que nos dé lo que encontrábamos esta mañana, ¿no? El sentido común. El sentido común, antes te lo decían y todo el mundo sabía lo que era. Ahora el sentido común me parece que es poco común. O al menos no se comparte, no, en los medios no se comparte generalmente. Entonces la idea de este documento es eso, no tanto, no es que se dudan las pantallas, es que era educación sexual y pantallas. Entonces yo aquí lo que hablo es de educación, rozo la sexualidad y luego las pantallas. Fernando, los arquetipos, quiero que nos hables de esa manera en la que se utiliza en las pantallas los arquetipos y cómo en realidad la humanidad los ha usado para su beneficio y con la grandeza con la que se iniciaron a utilizar los arquetipos. Generalmente cuando hablamos de cosas arquetípicas nos da la impresión de que hablamos de entidades abstractas, de algo que no tiene una configuración sino que es un concepto. Si rebobinamos a través de la historia, los arquetipos eran seres espirituales. Entonces, claro, la mayor parte de los cómics, de las películas y de las series que tienen sentido y que la gente les engancha, es porque hay algo arquetipal ahí metido. De hecho, los grandes guionistas de Hollywood, de California y de por ahí, se pegan unas curradas de estudiar a Jung que no es normal. O sea, ellos estudian a fondo los arquetipos porque los tienen que conocer. No puedes conectar con la gente si no tocas algo que el alma humana que lo recibe no lo tiene. Esa es la clave. Claro. Y ellos lo saben. Entonces, el estudio del esoterismo, el estudio de lo junguiano, el estudio del arquetipal, para ellos es el pan nuestro de cada día. Lo necesitan precisamente para que sus desarrollos de guiones tengan un contacto con la humanidad. ¿Sí, no? ¿Qué hace que nosotros no estemos en contacto con los arquetipos? ¿Qué nos ha desconectado y por qué nosotros no lo utilizamos igual que lo hacen ellos? No tenemos cultura. ¿Cómo podemos generar cultura? No tenemos cultura, no es un insulto hacia nosotros mismos, ¿eh? Entendido. Quede claro. No tenemos cultura porque se han encargado de que no la tengamos. Ahí. No hay otra forma de tener cultura que leyendo, estudiando y conversando y comunicando. ¿Leen nuestros niños? Poco, ni mal. ¿O nada?
De hecho, la semana pasada salió un informe que decía que Cataluña era de toda España la comunidad autónoma con menor comprensión lectora de toda España. Y la Generalitat decía, no nos sorprende. O sea, si no nos sorprende es porque es lo que queríamos. Fernando, hay teorías sobre esto. Dicen que estamos evolucionando, que vamos a pasar a tener un contexto a través de la tecnología en el que la experiencia humana se va a convertir en eso, y que ya no será tan necesario el aplicarse a esforzarse en leer y esforzarse en aprender, que será algo que recordaremos. Y ¿tú qué opinas sobre eso? No hay logro humano que no devenga del esfuerzo, de la disciplina y de la constancia. Eso es lo que opino. Entonces, yo que sé, conozco gente porque está trabajando con gente formada en Italia. Italia está que ha hablado, pero lo que les hacen leer y el nivel de cultura que tienen en las escuelas italianas y en las universidades italianas no tiene ni punto de comparación con lo nuestro. O sea, ni punto de comparación. ¿Para qué nos quieren así? ¿Para qué estamos...? Y a lo mejor no es el tema de hoy, pero creo que es importante que sepamos para qué quieren que no tengamos contacto con lo que somos, porque este documento es una guía para, tú has dicho, conocer qué somos y o dónde vamos, ¿verdad? Una guía que nos acerca. ¿Para qué quieren que no tengamos guías de este tipo? Esto nos metería en un andurrial. Te lo voy a preguntar. Si brevemente, si está puedes. saliendo un melón. Brevemente. Bueno, está claro que la lucha está en la conciencia humana y en quien la tiene, ¿no? Entonces la conciencia la tiene uno mismo por su propio esfuerzo, o no la tiene uno mismo, y entonces lo que tiene dentro, que uno cree que es la conciencia, es lo otro. ¿Qué es lo otro? Lo que nos imbuyen. Es así de sencillo. Entonces es una cuestión de eso, de ver qué no viene a la conciencia humana. ¿Era una pantalla lo que veían los que estaban dentro de la caverna? Era un símbolo. Platón ahí, de alguna manera, hacía distinguir entre los que estaban iniciados y los que no, los misterios que de alguna manera tenía en cuenta, ¿no? Él fue maestro en los misterios y él creó su propia escuela, si no recuerdo mal era la academia. Sí, la academia. Entonces, la gente que era instruida allí veía y trataba de explicar a los que seguían en la cueva viendo sombras lo que él había visto, pero los que estaban viendo sombras decían, este tío se ha bebido algo, absenta o el liquidillo que beberían por ahí en aquella época, y no se entera de nada. La realidad son estas sombras, que es lo que vamos viendo siempre. ¿Y están nuestros niños viendo sombras en las redes, en sí, lo que hemos hablado esta mañana? Pero quería decir otra cosa con respecto a los niños y los adolescentes, que también lo pongo aquí. No nos creamos que lo que nosotros percibimos y nosotros tememos de las pantallas es lo que ven y perciben nuestros hijos. Ellos han venido a esta época, es la suya. Bueno, nosotros también estamos en esta época, ¿verdad? Pero sin eludir nuestra responsabilidad, que la tenemos, no hay que perder de vista algo que el Visita ha comentado esta mañana, ¿no? Que creo que es muy importante. El tema de la confianza en la vida es clave. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no son ni productos nuestros ni del Estado. Cada individuo es un ser espiritual que está aquí con una serie de equipamientos anímicos, físicos, etéricos y de las magnitudes que uno quiera analizar, pero en él reside la fuerza para sobreponerse a las situaciones que tiene delante. No solo porque el ser humano es un ser social y nos necesitamos todos, ¿no? Pero hay que confiar en que esta fuerza existe, si no la humanidad no habría llegado a este punto, evidentemente. Fernando, muchísimas gracias. Yo estaría toda la tarde, pero me dice Nuria que debemos pasar a Luis. ¿Te parece? Gracias, muchas gracias, de verdad. Estaríais toda la tarde, ¿verdad?